largo y complejo. Amigos, quizá uno de los grandes temas de la discusión histórica en México tiene que ver con los cortes, con los períodos. De hecho, celebrar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución ya supone, ciertamente, de manera muy subrayada, una periodización. ¿Cuáles son los momentos clave o los grandes períodos o los grandes cortes de nuestra historia? Bueno, es indudable que lo que ha primado es la historia política sobre cualquier otro enfoque. Pero Luis González proponía periodizaciones distintas, mucho más amplias, basadas más bien en el código de valores, no solo políticos, sino sociales, económicos, la matriz de valores que el país adoptó, una buena parte del país adoptó a través de los siglos. Y entonces, si atendemos a esa idea de Luis González, hay una periodización muy distinta, menos accidentada, más amplia, de periodos y de arcos más amplios. Él hablaba, por ejemplo, de la era de las luces y de las luchas, que vendría desde el momento de las reformas borbónicas, en los años 60 del siglo XVIII, el momento de apertura liberal incluso en la corte española y en general en el mundo, las reformas ilustradas, y sigue todo esto hasta el siglo de las luchas, la independencia, el caos y casi la anarquía de México durante varias décadas, hasta desembocar en la guerra de reforma, de la intervención. Y termina ese larguísimo ciclo de un siglo en 1867, en el momento en que finalmente triunfan los liberales y se restaura definitivamente la República. Ahí ya México no está pensando solamente en la guerra y en la lucha entre conservadores y liberales, sino ya se vuelve hegemónica una nueva matriz de valores. ¿Cuál es esa? Es la era liberal. Es la era liberal que vincula íntimamente la época de Juárez con la de Porfirio Díaz. Dos oaxaqueños eminentes que se parecen mucho más, como ellos mismos sabían, se parecen mucho más que lo que la historia de bronce o la historia oficial antigua nos quería hacer entender. Porque compartían mucho más los valores liberales en la política, en la sociedad, en la cultura y en la economía de lo que eran sus diferencias. Y luego, ese mundo, el mundo de la era liberal, entra en un corte súbito justamente en 1910 o 1913. Digamos que Madero sería la última figura de ese mundo liberal y ahí empieza la era revolucionaria. Bueno, hay dudas de no cuándo empieza, sino cuándo termina. Termina en 17, termina en 20, la era revolucionaria, termina en 40, termina en 60. Los priistas hubiesen dicho en los años 80 que la revolución era permanente y seguía, y yo creo que ideológicamente algunos hasta lo siguen pensando. Yo pienso que ese ciclo terminó en los años 40 y luego siguió el ciclo postrevolucionario y estamos dando inicio, y llevamos apenas 10 años, pienso yo, en la nueva era, que es una era democrática, ya no de transición democrática, sino de democracia, que, bueno, nos está costando mucho trabajo construir, pero cuyos cimientos están ya puestos, y este ejercicio, y la multiplicación de este ejercicio de debate y discusión, es una muestra que estamos en una nueva etapa. Entonces, en suma, son varias etapas de arcos mucho más largos y no punteados por años o por acontecimientos muy puntuales, generalmente violentos. Qué bueno que lo mencionas, porque no importa qué periodización tomemos, lo cierto es que México nunca fue un país democrático.
prácticamente en toda su historia. La República restaurada suele mencionarse como un momento, yo diría, más liberal que democrático, Sí. porque investigaciones han probado que las elecciones pues no eran precisamente lo que Cosío Villegas decía que eran en su famoso libro sobre la República restaurada. Ciertamente está el interregno breve de Madero, pero vamos, subrayo que efectivamente si algo nuevo estamos viviendo en México, sin duda, para nuestra cultura política, para nuestra experiencia, es la democracia. Bueno, yo no me atrevería a poner una periodización sobre la mesa porque creo que los dos ejercicios pues, pueden ser legítimas, ambas. Lo único que quiero poner sobre la mesa es que las periodizaciones sí nos ayudan, son muy pedagógicas, nos ayudan a captar lo singular de diferentes etapas, pero creo que habrá tantas periodizaciones como énfasis se quieran poner sobre la historia. Si hacemos una historia cuyo énfasis es el desarrollo de la economía mexicana, los periodos serán unos. Si se pone el énfasis en la política, serán otros. Si se pone el énfasis en los valores predominantes en un momento determinado, serán otros. Pero, de todas maneras, sí creo que las periodizaciones son inescapables. Es la única manera de intentar ordenar ese pasado para hacerlo comprensible y transmisible. Y aquí entramos a la vieja discusión sobre procesos históricos, estructura y personas, la figura, digamos, de determinados individuos. ¿No crees, por ejemplo, que Santa Anna supone todo un periodo de la historia de México? Es casi inevitable pensar, por ejemplo, en esa época, entre 1830, 31, hasta 1854, que es, digamos, la era de Santa Anna. No hay una figura muy relevante ahí. Juárez también es otra que tiene una plomada bárbara, ¿no? No se diga Porfirio Díaz, no se diga Madero. Es decir, ¿no estamos un poco condenados en México a asociar momentos con personas en particular porque han jugado un papel tan central en nuestra historia? Bueno, eso fue así sobre todo en nuestra confrontación con el siglo XIX, siglo de caudillos y siglo de azonadas y revoluciones, de mucha sangre, digamos. Entonces, efectivamente, podemos adoptar esa perspectiva y yo creo que da muchísimo, que es muy interesante. Pero yo creo que explicar lo que dura y por qué dura es un reto realmente complicado. Y posiblemente el liberalismo, como fenómeno cultural, es algo que atrae mucho la atención desde este punto de vista, porque es un fenómeno de larga duración, sin duda. Yo diría, eso lo podríamos discutir, Enrique, pero yo diría que después de la Revolución Mexicana entramos en una fase de liberalismo autoritario nacionalista. Creo que el liberalismo no es enterrado. ¿Después de ¿no? qué momento? Después de la Revolución de 1910, ¿no? O sea, yo creo que hay un talante autoritario también en las tradiciones liberales. El liberalismo puede desembocar en la democracia o puede no desembocar, ¿no? Puede desembocar en un autoritarismo nacionalista y yo creo que es lo que pasó. Pero tenemos así una continuidad. Y hoy mismo estamos no destruyendo el liberalismo, estamos destruyendo o tratando de destruir o erosionar el nacionalismo autoritario que de alguna manera se engarzó con el liberalismo, pero que no es idéntico a él. Y tratamos de rescatar, yo le llamaría un liberalismo democrático y social avanzado, un socialismo democrático me gustaría.